a lo mejor la que da la cara, la que habla es Efrosina, pero alrededor mío está el rostro de esas mujeres allá en la montaña, esas mujeres invisibles que hoy más que nunca quiero que sean visibles. El 4 de noviembre jamás se me va a olvidar ese día, yo resguardada en mi casa y un grupo de mujeres en la explanada del municipio apostando por ti. Y cuando a mí me avisan que estaban anulando las boletas que estaban a mi nombre, fue cuando fue la primera vez que fui a reclamar a esa mesa de debates, a esa asamblea, que me dieran una explicación del por qué hacían eso. Y el argumento de ellos es que había un acta de asamblea en donde decía que las mujeres no podíamos participar y que los profesionistas tampoco. Y es cuando yo les dije, pues enséñenmelo, yo lo voy a entender. Jamás me enseñaron ningún documento. Algunos señores me empezaron a insultar. En zapoteco los insultos son muy fuertes. Y fue la primera vez que lloré de impotencia y de coraje, pero también juré algo, que eso no se iba a quedar así. Yo creo que toda mi vida he hecho política. Yo creo que desde que tengo uso de razón, porque si mi papá me decía que era rojo, yo decía que era verde. Yo me considero rebelde, pues. Por eso, como que en mi entorno fui como que algo raro, porque ir a jugar en la cancha del pueblo, pues ¿cómo una mujer va a estar jugando en la cancha del pueblo en ese entonces? O el leer la lectura en la misa del pueblo, ¿cómo es posible que una mujer lea la lectura? O cómo va a entrar en la sacristía, ¿no? Porque es un espacio nada más de los hombres. Pero más sin embargo, yo creo que hasta hay veces que me ha valido las consecuencias de decir, ¿por qué cuando uno está segura de tus derechos, de tus obligaciones, dices, ¿por qué me van a imponer algo que yo no estoy de acuerdo? ¿Por qué me van a decir que no si yo lo puedo hacer? Yo puedo agarrar el balón. Y ahí es en donde empezaba volverme problema en mi familia, porque la china está jugando el básquet con puros chamacos, ¿no? Pues ve a traerla, ¿por qué está jugando básquet en el pueblo, no? O el padre que ya te dio chance de que leyeras la lectura del pueblo, pues ¿cómo el padre va a dar lectura? O sea, hasta el padre se vuelve problema en su momento, ¿no? Y empiezas a cambiar el entorno de la comunidad, pues te vuelves problema para la comunidad y empiezas a cambiar el entorno de la región, te vuelves problema en la región y empiezas a generar conciencia en el Estado, pues te vuelves problema en el Estado para los que no de la libertad. Entonces, la misma circunstancia me fue llevando a entrar ya así al mundo de la política, sin dejar de ser yo, creo. La voz de Efrosina me recordó a Hermila Galindo, revolucionaria que defendió el sufragio femenino.
Ermila es la feminista de la revolución y entonces lo que ella maneja es que las mujeres y los hombres tienen que participar en el nuevo país que se está gestando y eso lo van a conseguir con el sufragio. Y lo va a pedir a los constituyentes en 1916, pidiendo que es en estricta justicia lo que se tiene que dar, porque lo que se tiene que dar el sufragio. Claro que no le van a hacer caso. Inclusive los constituyentes lo que aducen es el orden de género para hacerlo más, y la división de espacios. ¿Qué pasa? Las mujeres tienen que estar en el hogar y en el hogar es donde es su hábitat natural, mientras que la política es cosa de hombres y es cosa del ámbito público y las mujeres no acceden. Creo que la intervención de Ermila Galindo primero enviando un memorándum al Congreso Constituyente pidiendo el sufragio femenino y luego la postulación que hizo por una candidatura por un partido que se formó justo después de que se aprobó la Constitución en 1917, tiene sobre todo un significado simbólico, no tiene, creo que, consecuencia política a favor del sufragio femenino, sino todo lo contrario. La consecuencia política que tiene es que al año siguiente la ley electoral establece que es un requisito tener sexo masculino para participar en procesos electorales. Entonces, bueno, sí tiene una consecuencia que es restringir aún más la posibilidad de participación de las mujeres en procesos electorales. El reconocimiento por el sufragio femenino y todas sus consecuencias ha sido un largo camino recorrido por muchas generaciones de mujeres. En 1922, el estado de Yucatán, bajo la gobernatura de Felipe Carrillo Puerto, vivió otro episodio importante a favor del sufragio femenino gracias a la lucha de Elvia Carrillo Puerto, primera diputada mexicana. Carrillo Puerto ya en el poder, ¿no? Al parecer había una promesa de los hermanos que él le hizo a su hermana de decretar el sufragio de las mujeres, ¿no? Nunca lo puede hacer. De hecho, yo he averiguado que él cuando fue diputado federal trata en el Congreso Federal de impulsar la reforma del 34 constitucional para dar el voto a las mujeres mexicanas en general, ¿no? Pero no lo logra. Legalmente él nunca hace ningún decreto. El caso es que de esa manera llega Elvia al Congreso junto con Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Cicero. Eso no solo fue así, o sea, parece muy fácil lo que digo, que fue a visitar a su hermano y que su hermano le dijo, bueno, como la Constitución expresamente no prohíbe que vayan las mujeres, pues vayan ustedes, ¿no? Y se lanza la candidatura y triunfan y todo, ¿no? Ella desde el 22 había hecho un viaje a la Ciudad de México para conseguir firmas de mujeres feministas, ¿no? Y de personalidades como Vasconcelos, Gabriela Mistral y muchas otras personalidades a las que encontró en la Ciudad de México para hacer un memorial avalando su petición ante el Congreso Estatal para obtener el sufragio de las mujeres, ¿no? Bueno, en noviembre del 23 gana las elecciones, pero en diciembre, el 12 de diciembre, viene la rebelión de la Huertista, se presenta a Yucatán, se rebela el ejército federal local que estaba en Yucatán, y empiezan a perseguir a Carrillo Puerto, ¿no? Después de un juicio sumarísimo, estos que habían tomado el poder, ¿no? de la Huertistas, lo matan, ¿no? Junto a 12 personas más, los 12 discípulos, como dicen, ¿no? Y entonces las mujeres quedan en el ojo del huracán, estas 3 mujeres diputadas quedan en el ojo del huracán y nunca registra la presencia de ninguna diputada, ¿no? Son invisibles totalmente. En 1923, ellas van a realizar el primer congreso de la Liga Panamericana de Mujeres. Va a ser en México y ¿qué pasa? Las mujeres van a empezar a pedir control natal, sufragio, liberación sexual, emancipación. Y esto va a ser la tónica de los años 30, 40, 50 y yo podría decir hasta los 70.
porque el control natal que van a pedir las yucatecas, encabezadas por Elvia Carrillo Puerto, va a ser el acabose del Congreso. Precisamente lo que había pedido Hermila Galindo en el primer Congreso Feminista de Yucatán, que es el acceso al cuerpo de las mujeres, vuelve a aparecer en los años 20. No les hacen caso, pero se establecen como una masa crítica, que eso es importante. El escándalo que se da alrededor de las demandas femeninas en la década de los 20 persiste todavía hasta nuestros días. Las mujeres que levantan la voz para exigir justicia, en lugar de encontrar protección en las leyes y la sociedad, son juzgadas y señaladas. Yo creo que la vida me enseñó a soñar, a soñar, a soñar y a querer y a no querer aceptar lo que se vivía desde el entorno de mi casa, ¿no? Desde ver cómo mi mamá se tenía que levantar primero y era la última que se tenía que dormir, ¿no? Era la que tenía que hacer la tortilla, lavar la ropa. Entonces como que decías, había algo, yo hoy no lo puedo decir, pero era algo de lo que estaba dentro de mí, de lo que rechazaba eso, ¿no? Y por eso siempre recuerdo a ese maestro, porque es el maestro que me impulsó a soñar, porque es el maestro que me traía ese pedazo de periódico que hoy yo sé que se llama periódico, y de ver en ese periódico un montón de dibujos, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que me impulsó a dejar y que mi corazón se partiera en dos pedazos a partir del momento que salí de Quibolán. A mi hermana, la más grande, la casaron a sus 12, 13 años, ¿no? Mi hermana, la más grande, se convierte en mamá casi a los 13 años. Y si no me rebelaba y si no casi huías de este entorno, le aseguro que hoy mínimo tuviera yo unos 6 chamaquitos. Todas las de mi edad tienen ese promedio de niños, ¿no? Y era como que ese círculo vicioso que se tenía que repetir. Y cuando yo salí de mi tierra, tuve que caminar casi más de 10 horas para llegar a la primera comunidad, que es Santa María Catepec, ¿no? Cargando con un montón de sueños sin rumbos, quizás porque pues no sabías a qué te ibas a enfrentar, a un mundo que no es tu entorno, donde la gente habla diferente, pero más sin embargo yo creo que eso me hizo más fuerte, porque era regresarte a repetir la historia de tu hermana, a repetir la historia de tu mamá y a repetir ese círculo vicioso. Cuando empieza todo este sueño y te vas topando tú, la que ya había estudiado, la que leyó esa Constitución en sus letras que dice que todos somos iguales, la que ya conocía pensaba que conocía de verdad los derechos de todos, que éramos todos iguales, y se topaba la cruda realidad en su propia comunidad de decir, pues resulta que los usos y costumbres no permiten que las mujeres participen en el desarrollo de su propia comunidad. ¿Y qué hacer ante ahí? Y ahí es en donde todo eso me impulsa, yo creo, a querer ser presidenta de mi comunidad, sabiendo que no votaban las mujeres, sabiendo que a lo mejor no se iba a hacer, pero que se tenía que dar ese paso, ¿no? Quizás a lo mejor no iba yo a ganar,
no me permitieron ni siquiera que se terminara la asamblea. A mitad de la asamblea deciden anular las boletas que estaban a mi nombre y todavía tuvieron el descaro de tirarlo. Yo creo que esa misma humillación y esa misma denigración me dio la fortaleza que necesitaba. Volteas y ves a tu papá diciéndote, déjalo, ya ves, te lo dije, que las mujeres no votan, que no, siempre se ha votado los hombres. Es como palabras muy difíciles y es cuando dice uno, ¿para dónde jalo, no? Es como estar en Quiegolán, es como estar... ¿Quién te puede escuchar aquí? Para que te escuchen, pues tienes que llegar a la capital, ¿no? Significa 7 horas. Y eso sí hay carro, ¿no? Para que te puedas salir. ¿Quién caramba puede ver lo que pasó? ¿Quién caramba te puede ayudar? Solamente sales con ese mismo sueño, pero ya lleno de rabia, quizás. Y es cuando decidimos ir a denunciar el hecho ante las instancias que creíamos que nos iban a ayudar. Desgraciadamente nuestro Estado le falta mucho para que hablemos de equidad de género, hablemos de igualdad de circunstancias, porque todavía nos hace daño los que han utilizado y han ostentado y amparado en los usos y costumbres para detener eso, ¿no? Ni Efrosina ni ninguna otra mujer en nuestro país debería ser cuestionada por su voluntad de ocupar un puesto de elección popular. Sin embargo, la lucha de las mujeres a lo largo de la historia se caracteriza por ser una espiral sin memoria. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. El sufragio empezó a cobrar importancia a partir de la iniciativa que el presidente Lázaro Cárdenas presentó al Congreso, ya siendo presidente. Con frecuencia se ha dicho que Cárdenas presentó el tema del sufragio femenino en su campaña, pero no fue así, sino ya era presidente y en 1937 presentó la iniciativa al Congreso. Y ahí es donde, digamos, podemos encontrar un momento sufragista en México, que sería de 1937 a 1939. Y ahí yo diría que toda esta etapa va a tener un voto gradualista. O sea, lo que se va a pedir es que gradualmente se capacite a las mujeres para votar. Yo recordaría que en 1917, cuando se da el voto universal a los hombres, a nadie capacitaron y a las mujeres sí necesitaban ser capacitadas. Entonces van a aparecer otros grupos de mujeres, otros congresos de mujeres, la manera en que pueden discutir estas mujeres y además que pueden salir a la luz es esta, a partir de pequeñas reuniones. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer se crea en 1935 y es un grupo muy interesante porque fue muy numeroso. Se dice que llegó a contar con más de 50,000 afiliadas y era un grupo muy heterogéneo. Gracias a esta población tan heterogénea, es que se pudo crear un grupo tan amplio, tan increíblemente numeroso, y adquirió mucha fuerza. Este grupo empezó a pedirle a Cárdenas, a exigirle con beligerancia el derecho al voto para las mujeres. Ellas hacían manifestaciones, hicieron inclusive una huelga de hambre frente a la casa del presidente,
2 mujeres se postularon para diputadas, haciendo lo que había hecho Ermila Galindo a principios del siglo XX. Es interesante que Cárdenas va a formular su iniciativa partiendo de la base de que hombres y mujeres somos iguales, que hombres y mujeres hemos trabajado y hemos hecho este país como está en aquella época, me refiero al cardenismo, ¿no? Es decir, las mujeres tienen derecho al sufragio porque las mujeres han luchado al parejo que los hombres por este país. La iniciativa se presenta al Congreso, cuenta con apoyo, ahora sí, del Frente Pro Derechos de la Mujer, del Ateneo Mexicano de Mujeres, de otras organizaciones de mujeres que se dan cuenta del valor simbólico que tiene la igualdad ciudadana. Se envían muchas cartas a Lázaro Cárdenas en apoyo al sufragio femenino para que se vea que la iniciativa del presidente tiene peso en la sociedad. Él promete que lo va a hacer, manda la reforma en 1937 al Congreso.